Muchas veces tendemos a pensar que cuando un tirano cae, muere o está asesinado, la situación puede ir a mejor, pero si la historia nos ha enseñado algo, es que eso no tiene por qué ser así. A este tirano le puede sustituir a alguien peor, como el caso que nos ocupa hoy. Todo puede desembocar en una cruel guerra civil que se extienda durante unos cuantos años. Nos situamos en el año 1833. En este año muere Fernando VII, aquel entonces rey de España. Siguiendo la línea de sucesoria, debía subir al trono su hija Isabel. Pero aparece en escena el hermano de Fernando, Carlos María de Sidro, que reclamó el trono frente a su sobrina, que pronto se crearon dos bandos, los defensores de Isabel, los isabulinos, y los defensores de Carlos, los carlistas, iniciando así una guerra civil. El bando isabelino contaba con el respaldo de la alta nobleza, mando del ejército, la jerarquía eclesiástica y los empleados públicos. También los liberales se unieron a esa época y que veían en Isabel una forma de acabar con el antiguo régimen. Al otro lado, a Carlos le respaldó la nobleza, los pequeños propietarios rurales de la zona de Castilla, Cataluña, País Vasco, Navarra, además del bajo clero. Aún así, hay historiadores que creían que el número de carlistas era superior a lo de los isabulinos. Los carlistas eran más tradicionales y buscaban la defensa del antiguo régimen, cuya lema era Dios, patria, fe, rey. El resto de Europa fue atento a la futura guerra civil y apoyaban a los distintos bandos de isabelinos, Francia, Inglaterra y Portugal, y el otro lado de carlistas, Rusia, Prusia y Austria. De las tres guerras carlistas, la más destacada fue la primera, que ya tuvo la mayor repercusión. Esta se desarrolló entre 1833 y 1839. La podemos dividir en tres etapas. La primera etapa, 1833-1835, la que destaca la muerte de Zumalacárregui en el bando de carlista al intentar de tomar Bilbao. La segunda guerra y la etapa de 1835 hasta 38, la etapa que los carlistas perdieron en su intento de tomar Madrid contra las tropas del general Espartero. Por último, y la tercera etapa en la que los carlistas, cansados de perder, se dividieron en dos bandos, un bando que apostaba la paz y el otro, llamados los exaltados, que querían seguir luchando. La guerra se termina y mientras que Isabel se quedó en el trono, Carlos huyó en un barco a Londres para refugiarse debido a la cantidad de pérdidas humanas y materiales. En el año 1846 estallaría la Segunda Guerra Carlista, que esta vez se concentraría casi exclusivamente en Cataluña y tendría su origen unos 3 años atrás, en 1843. Todo comenzaría con el futuro esposo de Isabel II, o bueno, más bien con las opciones para hacerlo. Una de estas opciones sería casar Isabel II con Luis Carlos de Borbón, lo cual podría ser una muy buena opción para acabar con todo problema carlista. Pero claro, como la guerra carlista todavía estaba muy reciente, ha causado un gran número de víctimas. Esta idea había sido promulgada por Jaime Balmes, un clérigo catalán de Vic establecido en Madrid, cuyas ideas tenían una gran repercusión en la Cataluña de entonces, sobre todo en las zonas interiores. A la cuestión dinástica se le uniría el cabreo por los nuevos impuestos llamados las quintas, que en Cataluña no tardaron en producir nuevos levantamientos de guerrilleros, bandoleros y nuevas partidas carlistas. Había estallado la Segunda Guerra Carlista, también conocida como la Guerra de los Martineros. El levantamiento que Ramón Cabrera en Francia y al principio, pues como no lo hizo demasiado caso y que pensó que sería cosa de unos cuantos gandoleros y poco más, pero al ver que la cosa se alargaba decidió volver a España, pensando que cuando él cruzase las fronteras
Su presencia en el país animaría a otros territorios a sublevarse, pero no fue así. Poco a poco, el general Manuel Pavía iría acabando con toda la insurrección. El pretendiente de Isabel, Carlos Luis de Borbón, ni siquiera llegó a entrar en el país. Ya que fue detenido en la frontera, esto sería el principio del fin de la segunda insurrección. Ramón Cabrera volvería a abandonar el territorio, pero esta vez, en lugar de Francia, dirigió a Inglaterra. Después de años de lucha, las fuerzas carlistas se encontraban en desventaja. El gobierno liderado por el general Arsenio Martínez Campos implementó una estrategia de creo y asedio para debilitar a los carlistas. Uno de los eventos más significativos fue el sitio de Bilbao, donde las tropas carlistas intentaron tomar la ciudad, pero fueron rechazados por las fuerzas gubernamentales. Esto marcó un punto de inflexión en la guerra. Además, hubo enfrentamientos en otras partes de España, como Cataluña, Valencia. En 1876 se firmó el Convenio de Amor y Paz, que puso fin al conflicto y consolidó el poder del gobierno. La Tercera Guerra Carlista tuvo un impacto político significativo en España. Después de la victoria del gobierno, se consolidó el poder centralizado y fortaleció la posición de la monarquía constitucional. Además, la guerra ayudó a sofocar el movimiento carlista y a establecer un clima de estabilidad política en el país. Sin embargo, también dejó cicatrices y tensiones que persistieron durante algún tiempo. Tras años de luchas y conflictos, las guerras carlistas tuvieron muchas consecuencias importantes. Una de ellas fue la división y el conflicto en España entre los carlistas y los liberales. Estas guerras también causaron mucha muerte y destrucción en diferentes partes de España. Además, debilitaron la economía y la estabilidad política del país. Fue un momento difícil y complicado en la historia.